desde Chile, el doctor José Miguel Montes, médico jefe del Departamento de Paciente Crítico de la Clínica Alemana de Santiago e intensivista y también trabajando en neurointensivo. Nos va a hablar de cuándo un paciente con un hematoma cerebral espontáneo debe ser operado, intervenido. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Corina. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perfecto. Les voy a subir la presentación. Ok. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. No tengo conflicto de interés en este tema. La verdad que la pregunta es bien difícil porque es un tema que todavía no está absolutamente respondido. La presentación anterior algo se tocó de la parte médica y quiero decirles que importantemente hay que diferenciar dos cosas cuando uno ve desde el punto de vista quirúrgico. Una parte es la localización. Tenemos hemorragias supratentoriales, que es lo que yo me voy a referir, y todo lo que es hemorragia infratentorial, precisamente cerebelosa, que tienen una conducta quirúrgica, aunque no hay ningún estudio randomizado por motivos obvios, nadie va a hacer un grupo control por el riesgo de enclavamiento y compresión del troncoencéfalo en este tipo de pacientes. Por lo tanto, principalmente yo me voy a referir en manejo quirúrgico a las hemorragias supratentoriales. Ahora, hay tipos de hemorragias, hay primaria y secundaria. La gran mayoría, a lo que se llaman espontáneas, son las hemorragias de tipo primario, que son ruptura espontánea de pequeños vasos asociados a pacientes hipertensos o angiopatía amiloidea en los pacientes de mayor edad. Hay un montón de otras causas que son totalmente diferentes, tumores, malformaciones, anticoagulados, que son otros temas que no va a ser tocado aquí. Ahora, dentro del origen de la hemorragia cerebral espontánea, tenemos las lobares, que son un 25%, y tenemos las gangliobasales y tálamo, que son entre un 40 y un 20% de las dos. O sea, un 60% de las hemorragias intracerebrales supratentoriales espontáneas son profundas, por lo que llegar con una cirugía hay que pasar por estructuras bastante sanas y bastante elocuentes del cerebro. Tenemos también las hemorragias de peor pronóstico diferencial y la parte cerebelosa, como lo dije recién. Ahora, todos en la hemorragia cerebral no traumática son, como dijo recién el doctor, 15% de los accidentes vasculares, día 20 por 100.000 habitantes, se aumenta con la edad, la mortalidad es alta, hasta el 50%, y resulta que solamente el 10% de los pacientes son autovalentes al mes y 20% a los 6 meses. Por lo tanto, siempre siendo que es una patología de alta impacto en la población general y son pacientes de edad, la literatura que hay es bastante menor, por ejemplo, que la literatura de hemorragia aracnoidea, que es 1 por 100.000, aquí es 10 veces más, día 20, pero los pronósticos tan malos que la verdad que se ha investigado no tanto como en otros casos. Ahora, factores de riesgo, como decía antes, principalmente son edad, la amiloidea y la hipertensión arterial. Hay otras causas como droga, después de la cirugía del nervio trigémino, que son más anecdóticas. La mortalidad, hay un score que ya bastante antiguo, del 2001, el score de Henfield o score de hemorragia intracerebral, en lo cual lo principal es la edad y volumen del hematoma, además es infosupratentorial, si hay compromiso intraventricular. Pero lo más importante es el volumen. Como decía el expositor anterior, las hemorragias que son de bajo 30 ml tienen un pronóstico mucho mejor que son las de 30 ml para arriba. Sobre 60, sobre 120, el pronóstico es cada vez peor.
y por lo tanto el score de gravedad va subiendo y la mortalidad a los 30 días también va subiendo. Ustedes ven que un score de 3 ya tiene 72%, y si es 4 se acerca a casi el 90%. Por lo tanto, una patología de alta gravedad que depende del volumen del hematoma. Por lo tanto, es muy lógico, clínicamente muy fácil de pensar que si uno va a sacar el hematoma y va a disminuir este volumen por una técnica quirúrgica o mínimamente invasiva, podríamos y deberíamos tener un efecto en el pronóstico neurológico y en la mortalidad. Ahora, ¿cuáles son el daño que produce dentro del cerebro tener una hemorragia? Mientras más grande es peor. Este es un trabajo bastante antiguo, del año 98, en ratas, que fue hecho metían sangre, hacían un hematoma y después hacían disecciones para ver qué es lo que se producía. Obviamente una destrucción y disección tisular por la hemorragia. Hay disminución del flujo local sanguíneo por el efecto de masa. Obviamente sube la presión intracraniana y mientras más grande el hematoma es peor. También hay disminución de factores tóxicos, todo lo que es trombina, hemoglobina y la inflamación de citoquina alrededor del trombo. Y eso se traduce después en un edema perilesional y citotóxico. Ahora, cuando uno, esto nuevamente en un artículo antiguo, en el año 90, y cuando uno va a sacar el hematoma, es decir, a drenarlo, esto es un modelo porcino que le hacían antes de las 3 horas de inducir el hematoma, le aspiraban la sangre y hacían una lisis con RTPA y veían lo que pasaba. Evacuación las 3,5 horas por hematoma y vieron que obviamente se sacaba el hematoma, lo esperable era que el volumen del hematoma disminuyera, pero también todo el edema y toda la respuesta inflamatoria posterior a la evacuación era menor. Incluso había una disminución en la distribución de la red hematoencefálica. Por lo tanto, podría prevenir una inanición fatal. Por lo tanto, desde el punto de vista fisiológico, clínico, lo que uno piensa como médico, es que sacar el hematoma debería funcionar para mejorar el pronóstico de los pacientes, y eso es más o menos lo que dicen las ciencias básicas en la experimentación. Ahora, casi 20 años después, este es un trabajo que salió ahora en noviembre del 2021 en el Medical Critical Care, en pacientes operados de un hematoma cerebral, le pusieron en la zona perilesional y en zona sana un catéter de microdiálisis para ver, obviamente, factores de la microdiálisis, consumo de oxígeno y medir la hipoxia, y además midieron interleuquinas para ver respuesta inflamatoria. Entonces había catéteres perihematoma y alejada del hematoma al otro lado, y se midió a las 4, 24 y hasta 48 horas. Estos son microdiálisis en la parte de hipoxia. Ustedes ven que los niveles de glucosa en la parte al lado del hematoma, que es los circulitos negros, son mucho menores que en la zona supuestamente sana. Es decir, habla que le llega menos flujo. Y más encima, el índice lactato de piruvato que sobre 40 se llama crisis metabólica, es decir, si hay una crisis importante de oxigenación cerebral a esa zona, casi siempre la zona perilesional está muy, muy elevado sobre 40 y la zona sana no. Es decir, ahí lo que hay una hipoxia perilesional. Si uno va a la parte inflamatoria, aquí hay se vieron muchas interleuquinas, tomé las dos más, dos ejemplos, la 1 beta y la TNF-alfa. Obviamente, los negritos son la zona perilesional, tienen mucho más inflamación los negritos, o sea, la zona perilesional, que la zona blanca, que la parte normal. Es decir, hay una inflamación importante perilesional. Obviamente, gatillado por este hematoma y por la hemorragia. Por lo tanto, uno nuevamente, tenemos que hacer algo. ¿Cómo podemos sacar el hematoma? Hay alternativas de cirugía. Está la primera, que es el drenaje ventricular externo, cuando hay una hemorragia extraventricular con o sin hidrocefalia, y hay la opción de hacer trombolisis intraventricular, que todos los trabajos han mostrado que no mejora el pronóstico, pero limpia muy bien el cerebro y la sangre intraventricular. Obviamente no lo vamos a discutir aquí, porque si un paciente tiene hidrocefalia, después de una hemorragia, la indicación es frenarle la hidrocefalia. Lo que sí vamos a discutir más en detalle es la craniotomía
común y silvestre, la lobotomía habitual, y drenaje de hematoma. ¿Cuál es el problema? Como decía anteriormente, el 60% de las hemorragias intracerebrales supratentoriales espontáneas son profundas, ganglios basales y tálamo. Por lo tanto, hay que pasar para operar por tejido sano, que eso produce daño. Además de todas las complicaciones de resangramiento, daño de estructura y posiblemente otro tipo de complicaciones. Por lo tanto, técnicas mínimamente invasivas, como el drenaje estereotáxico más trombolisis, la neuroendoscopía, son atractivas porque producirían menos daño, como que la cirugía tradicional, para llegar a estos hematomas profundos. Y el cuarto es estereotomía descompresiva con o sin evacuación del hematoma, que tampoco lo voy a tocar porque no es claramente enfocado a la evacuación del hematoma. Ahora, dentro de la craneotomía habitual hay dos trabajos, hay muchas series de casos, pero hay dos trabajos, ensayos clínicos prospectivos randomizados, que son los famosos trabajos a dos grupos. Eran hemorragia intracraniana 72, eran los síntomas, más de 2 centímetros. Sí, hola, hola, para nosotros esto se bloqueó internet. Vamos a ver si podemos solucionar el problema. En cuanto esté, vamos a continuar. No sé si mientras tanto podemos ir haciendo alguna pregunta. ¿No estamos al aire? Montes, acá hay alguna pregunta. Hay preguntas escritas acá que van en la misma línea que lo que yo iba a preguntar. Yo le quería preguntar al doctor Galle, le pregunté acá entre nosotros, pero ¿por qué si él preferiría usar tenecteplase, dadas las ventajas y bondades que aparentemente tiene, según dijo el doctor Rivadavia, y también al doctor Moraes, que está muy empapado en el tema? Y la pregunta que están acá, en los tiempos de reperfusión, ya creo que eso estuvo nombrado, ¿no? Bueno, mientras vuelve el doctor Montes vamos a hablar de eso. Bueno, Corina, ¿se escucha ahí? Bueno, Corina, sí, es una pregunta que está en boga y es uno de los temas calientes en la actualidad, la reperfusión sistémica. Yo en realidad no uso porque no tengo, porque me gustaría probarlo, porque más allá de, ahora voy a entrar un poquito en la evidencia, pero más allá de eso hay experiencias personales y grupales, como le contaron
Diego y Leandro, que están muy buenas y realmente uno las ve por arriba y parecen comparables a lo que estamos haciendo nosotros, con números ya bastante respetables. Outcome, hemorragias, parece bastante comparable y tiene indudables ventajas que vos ya nombraste, pero se agregan otras más en Uruguay. Es más barato y hay experiencia en el uso cardiológico, sobre todo en el interior del país. O sea que esos también son otras ventajas que habría que considerar. Pero claro, del otro lado tenés al Alteplase, que tiene 26 años de uso, sus sólidos estudios pivotales, no es fácil de desbancarlo. Y yo creo que el problema que hay, ¿por qué las guías no reflejan todavía? Porque las ventajas parecen bastante claras. La mayoría de los estudios que hay son de fase 2. Los dos estudios de fase 3 son el Nortest y el Extend IA, que son para situaciones bastante particulares. El Nortest tenía NIS muy bajitos, NIS de 4, y en el Extend IA sí fue muy importante, y yo creo que en esos pacientes pretrombectomía habría que usar TNK seguro, porque además facilita después el neurointervencionismo, que no esté colgando el RTPA pasando. Así que creo que en los próximos años vamos a tener novedades, y la novedad, digamos, lo que te da la pauta de que el TNK está avanzando es que el propio laboratorio seguramente original lo va a traer a Latinoamérica, o sea que se está moviendo hacia el tenecteplase. Es algo más subjetivo eso. Muy bien, acá tengo. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos otra vez al doctor Montes. Bienvenido nuevamente. Luego seguimos con este tema. Bueno, perdonen las conexiones como les decía, este es el primer criterio, el primer trabajo de ensayo clínico randomizado. Está diciendo que queda criterio si el paciente cambiaba de grupo. Fueron 2 grupos, estudio quirúrgico en las primeras 24 de randomización y el manejo médico conservador. Ahora, si el paciente tenía un deterioro clínico tardío, es decir, de primeras 24 horas de randomización, o sea, tardío, podía cambiarse de grupo. Y eso es importante después para los resultados. ¿Qué es lo que pasó? No hubo ninguna diferencia en sobrevida y el grupo de cirugía temprana, 24 horas por randomización, o el grupo inicial conservador. Lo que sí hubo un beneficio probable en hemorragias lobares con menos de 1 centímetro de la corteza. Por lo tanto, los hematomas profundos claramente no hay ninguna diferencia. Y ese grupo superficial se hizo un segundo stitch, es decir, 2, que se fue publicado en el 2013, el otro fue el 2005, o sea, 8 años después. Costó mucho reclutar pacientes porque eran súper estrictos los criterios de incorporación, y nuevamente no hubo diferencia ni en el tratamiento temprano, ni en sobrevida, ni en pronóstico. Por lo tanto, estos 2 trabajos no mostraron ninguna diferencia. ¿Por qué estos trabajos pudieron no mostrar, que son los 2 ensayos clínicos randomizados más grandes? ¿Qué se dice? Un alcance, un importante crossover del grupo conservador al grupo quirúrgico, hasta casi 1/4 de los pacientes. Y esos pacientes fueron de deterioro neurológico, es decir, pacientes que estaban en el grupo médico conservador y resulta que se empezaban a echar a perder, entonces los traspasaban al otro grupo y cayeron al otro grupo. Y esos grupos eran hematomas de más de 50 ml y con un mal pronóstico previsto, porque ellos son un score, una fórmula matemática que antes de entrar a randomizarse y en la evolución podían tratar de prever cuál era lo que tenían mal pronóstico. Y la mayoría de estos pacientes que fueron llevados del grupo conservador al grupo quirúrgico ya se sabía que tenían un pronóstico neurológico peor porque era el hematoma bastante grande. Por lo tanto, el grupo cirugía tuvo un sesgo negativo. Por lo tanto, tratemos de romper menos y producir menos daño al cerebro. Usemos técnicas mínimamente invasivas. Para los que no están muy incorporados en neuro, la estereotaxia es una forma de poner un catéter guiado por un software de una imagen y para tratar de llegar. ¿Qué es lo que se hace? Por un escáner se localiza el hematoma. Con eso, ese hematoma, uno con una mapping tridimensional, pone un catéter, que aquí está puesto acá, y resulta que ahí aspira, y después inyecta, me tocó trabajar cuando estuve dedicado afuera, trabajar en la parte previa de los MYSTIC, lo hacíamos con uroquinasa, ahora se hace TPA. Entonces uno deja puesto un trombolítico por 1 hora con el drenaje cerrado,
y después eso licúa y después lo está aspirando cada 6 horas. ¿Lo aspira cuántas veces? Entre 9 y 12 veces, o hasta que el hematoma sea menos de 15 ml el volumen total. Y tratar de que quede todo dentro del hematoma. Eso es la técnica estereotáxica que se usó en los estudios MISTI. El MISTI, o el 1, que es lo que estamos mostrando aquí, que era la técnica. Segundo, de seguridad, el MISTI 2, que es seguro, es reproducible. Y llegamos al MISTI 3, que es el randomizado. Para decir un poco, esto fue que publicaba un trabajo ahí hace hartos años atrás, que así que han puesto los catéteres en el hematoma. Hubo mucho, esto fue de mucho, del año 89 hasta el año 2000, 2000 y tanto, varios trabajos, entre ellos el nuestro, que mostraba que algunos mostraban mejoría y otros no mostraban mejoría. Y eran solo series de casos. Por lo tanto, llegamos al que fue publicado ya en el 19, el MISTI 3, que MISTI significa cirugía mínimamente invasiva con trombolisis en hemorragia cerebral, en el cual hizo hematomas grandes, más de 30 ml, claro, 14 o menos, en ellas de 6, más de 6, o sea, pacientes con déficit neurológico, un hematoma que no haya crecido por más de 5 ml por 6 horas después del TAC, y 2 grupos, grupo trombolisis y grupo conservador. Y ustedes ven que tampoco hubo diferencia, ninguna diferencia, y claramente el grupo, en las escalas, tanto el rank score como el GOS, hubo ninguna diferencia entre los dos grupos en términos de pronóstico. Por lo tanto, tampoco mostró una mejoría. ¿Por qué han fallado todos los ensayos clínicos? ¿Por qué no hemos sido capaces de demostrar algo que intuitivamente, y si uno lo piensa, es tan lógico? Primero que nada, el daño primario, la injuria primaria, no se trata con la cirugía. O sea, el hematoma ya está puesto, no se trata con la cirugía. Hay una gran dificultad en reclutamiento en pacientes que son en pacientes neurológicos urgentes. El paciente llega a las 2 o 3 de la mañana, llega el domingo, llega un festivo, y cuesta reclutar todo este tipo de pacientes por cuestiones bastante fuera de la parte médica. Tampoco se sabe cuál es el candidato ideal. Si ustedes ven los diferentes trabajos, tienen diferentes timings para cuándo operarlo, cuándo dejarlo, cuándo es el momento óptimo para la cirugía, a quién dejar afuera, los volúmenes. Hay muchos pacientes que se dejan afuera. Muchos clínicos consideran al drenaje como una urgencia vital. Por lo tanto, yo no voy a aceptar como clínico que he hecho un grupo médico, a terapia médica, porque yo creo que ese paciente requiere ser operado. Hay mucho crossover entre todos los grupos, es decir, parten de un grupo médico, se echó a perder, lo paso del grupo, entonces me afecta al grupo estudio. Y lento reclutamiento, porque para tratar de evitar lo anterior, se pusieron muy estrictos todos los trabajos, especialmente el Stitch 2, muy estricto en las indicaciones para el trabajo. Por lo tanto, el Stitch 2 se publicó muchos años después que la parte, que el 1, o sea, fue uno en 2013 y otro en 2005. Por lo tanto, si uno tiene que sacar la conclusión y recomendar, primero que nada, el drenaje quirúrgico del hematoma cerebral es un tema abierto, totalmente abierto actualmente, y se tiene que seguir investigando, porque la lógica dice que debería ser beneficioso para los pacientes. Que no pongamos a probarlo otra cosa. ¿Por qué debería ser beneficioso? Porque previene eliminaciones, controla la presión intracraneana y evita los efectos deleterios de la sangre desde el punto de vista inflamatorio, desde el punto de vista isquémico. Por lo tanto, hay que tener cautela con los resultados en estos ensayos clínicos, porque los pacientes que se podían beneficiar, muchos fueron excluidos. Y la creatonía se usa en situaciones de riesgo vital crítico, en pacientes críticos que si no, se van a morir. Por lo tanto, lo que sí está más o menos claro, que también es raro, que los métodos mínimamente invasivos no pueden recomendarse todavía porque el ensayo clínico que se hizo no mostró ninguna mejoría en el pronóstico de los pacientes. Por lo tanto, es un tema abierto, es un tema que viene, hay que seguir investigando. Yo creo, personalmente, que hay pacientes que nosotros aquí en nuestro centro lo operamos en los hematomas que son lobares, pacientes jóvenes. Hay un grupo de pacientes que se benefician con la cirugía, pero lamentablemente el 60% de los hematomas
más grandes y más graves o de incidencia son en el grupo de hematomas profundos, que ahí sí que son un grupo aparte. Por lo tanto, tenemos que esperar resultados nuevos y yo creo que este tema va a seguir avanzando y se va a seguir investigando. Gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, doctor. Bueno, dada la